Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches para ustedes. Vamos pues hoy a continuar esta serie de estudios que hemos desarrollado. Iniciamos la semana pasada con el tema consagración y avivamiento. Y estuvimos desarrollando este primer mensaje en Jueces capítulo 24. ¿Recuerdan? Las personas que no han escuchado el mensaje, les motivo a que puedan ingresar a la página de YouTube de la iglesia y puedan escucharlo. Pueden verlo, está justamente cargado. El domingo pasado está el mensaje y cuando pues pongan la grabación del miércoles también van a poder disfrutar de este mensaje. Hoy vamos a desarrollar el mensaje 2. Y en este mensaje nos vamos a enfocar en el personaje de Esdras. Cada vez que se habla de restauración, de avivamiento, de consagración en la Biblia, debemos considerar algunos personajes bíblicos y Esdras es uno de esos personajes. Vamos a estar desarrollando el mensaje en el capítulo 7 específicamente, pero antes vamos a hacer una conexión entre los mensajes. El mensaje de Josué capítulo 24 nos habla de una decisión que debemos tomar. Esa decisión es, bueno, ¿a quién vamos a servir? ¿Recuerdan el mensaje? Debemos tomar la decisión de a quién vamos a servir y debemos hacerlo en una condición de consagración, debemos hacerlo en santidad, debemos hacerlo en integridad y verdad, como decía el texto. Vimos al inicio del mensaje de Josué 24, las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Vimos que Dios es un Dios que nos guía, que Dios es un Dios que nos protege, que nos cuida, que nos alimenta y que nos bendice. Eso estuvimos viendo el domingo y el miércoles pasado. Ahora en Esdras, nosotros vamos a ver cómo Dios utiliza al rey de Siria o a los reyes de Siria para bendecir al pueblo. Y esto es algo importante porque nosotros por lo regular pensamos que las bendiciones de Dios vienen únicamente de sus hijos. Y vamos a ver en el texto bíblico que Dios tiene múltiples recursos para poder bendecir a su pueblo. Y eso lo vamos a ver esta noche. El camino hacia el avivamiento comienza con un corazón consagrado a Dios y a su palabra. Recuerden que hemos estado desarrollando lo que es consagración, definimos consagración y definimos avivamiento. A modo de repaso, antes de introducirnos en el mensaje de lleno, dijimos que consagración es algo que es apartado para el Señor. Dijimos que en el Antiguo Testamento aparecen muchos términos que tienen que ver con consagración. Uno de ellos es dedicar, otro de ellos es santificar y hace énfasis en algo que es separado para Dios o para el ejercicio de la adoración a Dios. Vimos también que consagración es un acto por el cual una persona o una cosa toma la decisión de dedicar su vida al Señor a través del servicio y la adoración a Dios. Eso es consagración. Y por último, vimos que consagración es la acción de separar o dedicar a una persona para el servicio de Dios. Esto puede ser tanto en su vida personal como en el ejercicio de la vida de iglesia, que es lo que estamos intentando pues desarrollar. Y dice que se refiere al vocablo que un creyente se dedica enteramente en su vida a vivir en santidad y a vivir en el servicio de Dios. Esto es consagración y es de lo que estamos hablando. En segundo lugar, vimos lo que es avivamiento. Y avivamiento tiene que ver con devolverle el fuego o encender el Espíritu Santo en nosotros y encender la pasión de Dios en nuestros corazones. Hablábamos de que esto es una recomendación que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo diciéndole: aviva el fuego del don que está en ti. Y hablaba de el don espiritual que Dios le dio como creyente, y todos tenemos dones espirituales.
por lo que la exhortación para nosotros es avivar ese don. Y en el caso de Timoteo, el don que tenía de Dios era el de evangelista. Timoteo era un predicador del evangelio. Aun cuando funge como pastor, Timoteo, su don espiritual es el del evangelismo. Y Pablo le dice, no descuides el don que está en ti, aviva el don que está en ti, y esa es la motivación para nosotros en esta noche. Primero, que identifiquemos cuál es el don espiritual que tenemos para poder entonces avivarlo. Y eso es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el don espiritual que Dios me dio? Anote eso para que pueda preguntarse, y cuando lo identifique, entonces avive ese don. En segundo lugar, el avivamiento tiene que ver con la restauración de la vida espiritual, no tan solamente de un creyente, sino también de toda la iglesia. Y esto nos lleva, primero, a tener un conocimiento de lo que Dios es, luego nos lleva a entender que este avivamiento solamente se produce en una persona que ha tenido una nueva vida o una transformación, o en simples palabras, una persona que entregó su vida a Jesús, que es creyente. El avivamiento se puede producir en una persona que es creyente, pero también el avivamiento debe ser para las personas que de alguna manera se han enfriado en su fe, que de alguna manera se han apagado. Y la motivación es a que encendamos, pues, el fuego de Dios en nosotros, la pasión por la obra de Dios. También puede ocurrirle que como cristianos nosotros estemos perdidos o que nuestra visión se haya empañado. ¿Y qué nos dice? Bueno, que debemos dejar de ser personas lejos de Dios, ineficaces, siguiendo la corriente del mundo, y que debemos volvernos al cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese cumplimiento? Bueno, parte primero de la obediencia a la palabra de Dios y luego entonces al compromiso de obedecer a Dios en lo que Él nos ha mandado. ¿Cuáles son esas cosas a las que Dios nos ha mandado? En primer lugar, Arroyo. Bien, adorar a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, ¿alguna otra cosa a la que Dios nos ha mandado? A amar al prójimo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa a la que Dios nos ha mandado, Castro? A predicar el evangelio. Muy bien, mi hermano. A obedecerle. Y todas estas respuestas son correctas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar al prójimo, debemos obedecer a Dios, pero también debemos predicar el evangelio. Y cuando hablamos de un avivamiento, primero tenemos que partir de la consagración, que es la devoción a Dios, ser apartado o dedicado para Dios en santidad, y luego entonces debemos avivar el fuego de Dios en nosotros. Una vez nosotros completemos estas dos condiciones, estamos listos. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie de estudios. En Josué 24 nos presentamos todos delante de Dios y le dijimos: Dios, hemos decidido por ti. Tomamos la decisión de consagrarnos, nos vamos a apartar del pecado, vamos a vivir en santidad y vamos a obedecer tu palabra. Eso nos mostró Josué 24. Hoy, entonces, tenemos que pasar a la siguiente parte de la consagración a Dios, y tiene que ver, primero, con el reconocimiento de lo que Dios es en nuestra vida. En segundo lugar, tiene que ver con la obediencia. En tercer lugar, tiene que ver con la puesta en práctica de lo que Dios demanda de mí. No puedo simplemente estar consagrado y avivado, o la iglesia no puede estar consagrada y avivada mientras nosotros no estemos en movimiento. Es decir, que la serie de estudios nos lleva primero a acercarnos a Dios y luego nos lleva a identificar lo que Dios nos ha dado para luego entonces sumarnos a la obra. Y eso es lo que vamos a ver en Esdras. Pero antes de entrar al capítulo 7, vamos a ver qué está pasando en Esdras. Dice que en Esdras podemos ver las promesas de Dios en nuestra vida y que siempre se cumplen. Dice que debemos recordar Josué 24, que Dios nos guía, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos alimenta y nos bendice. Y podemos ver aquí en el libro de Esdras cómo Dios utiliza a cualquier recurso para cumplir su voluntad.
y vamos a ver cómo los reyes de Asiria son guiados por Dios para bendecir al pueblo. Y esto entonces nos debe llevar a nosotros primero a decir gloria a Dios, porque Dios utiliza cualquier cosa para Él cumplir su promesa en su vida, en mi vida y en la de esta iglesia. Y por eso nosotros debemos decir gloria a Dios. Pero aparte de eso, Dios quiere que nos volvamos a Él en adoración. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Dios quiere que nos volvamos a Él en adoración. Vamos a ver entonces el resumen de los primeros 6 capítulos rápido para entrar de lleno al mensaje. El capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 4, Dios mueve el corazón del rey Ciro para que le edifique templo. Desde el verso 1 hasta el verso 4, esto es lo que está tratando. Y dice que esto es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, cuando dice que Dios va a traer al pueblo que ha sido esparcido para que le alabe, para que le adore en Jerusalén. De esto trata el capítulo 1, de cómo Dios mueve el corazón de Ciro y cómo Ciro le reconoce como Dios y cómo Ciro entonces da una ordenanza para que alguien que se encuentre en Babilonia, en este caso, o en Siria específicamente, de los que habían sido cautivos por Babilonia, regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, que es el lugar de adoración donde Dios había definido que le iban a adorar. El capítulo 2, entonces, esto les motivo, lo vamos a hacer así un poco rápido para que sepamos el contexto, pero les motivo a que leamos el capítulo o el libro. Son 8 capítulos que tiene. Es un libro corto, pero tiene un gran cantidades de enseñanza que nos pueden ayudar a todos. Si pasamos al capítulo 2, en el capítulo 2, desde el verso 64 hasta el 70, vamos a ver listado de todos los hijos de Israel que dijeron sí al llamado del rey y que entonces fueron junto con Esdras, primero con Zorobabel y luego con Esdras a Jerusalén para cumplir esta misión que Dios le había dado. ¿Cuál es la misión? De reconstruir el templo. En el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 7, entonces vemos cómo se restaura el culto a Dios. Y esto es sumamente importante porque ellos pasan de estar en ruinas, de no tener dónde adorar a Dios, a construir un templo y poder adorar a Dios nueva vez. En el mismo capítulo 3, desde el verso 8 hasta el verso 13, vemos cuando se colocan los cimientos del templo. En el capítulo 4, entonces aquí hay una situación y es que la obra cesa, porque la obra de Dios tiene enemigos. Y cuando vemos todas las personas que están alrededor del pueblo, ellos hacen una carta, se la mandan al rey, diciéndole a modo de chisme, mentira, y pudiéramos ponerle algún otro término o calificativo, que el pueblo históricamente era un pueblo que se rebelaba. Históricamente era un pueblo que no se sometía. Y le dicen esto al rey y entonces el rey manda un decreto y para la construcción. Pasan unos años y luego entonces vuelve el tema de la construcción del templo, que eso lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 4, en el verso 14, perdón, en el capítulo 4, en el verso 24, Esdras dice que no nos conviene edificar la obra de Dios con el enemigo. Y esto es un texto que usted puede subrayar en su Biblia, porque en ocasiones vamos a estar nosotros trabajando en alguna obra de Dios, aquí en la iglesia o fuera, y nosotros no podemos mezclarnos con nuestros enemigos. Y no podemos permitir que una persona que no esté dirigida por Dios se sume a la obra, porque puede frustrar la obra. Y en vez de que la obra sea bendecida, puede hacer que la obra se pare, como vimos aquí en el capítulo 4. Capítulo 5, el verso 1 y 2, trae al pueblo
profecías de Ageo y Zacarías, y es importante, hemos visto hasta ahora 3 profetas hablar de un mismo periodo de tiempo. Es importante esto porque quiere decir que Dios está guiando todo cuanto está ocurriendo aquí a través de los profetas, y aquí en el capítulo 5, verso 1 y 2, el profeta Ageo y el profeta Zacarías motiva al pueblo a la restauración de la construcción. Tenían unos años que habían dejado de construir, pero viene palabra de Dios a ellos y le dicen al pueblo: anímense y vamos a construir la obra de Dios, en este caso el templo. Y vemos cómo el templo, con este estímulo de la profecía de Dios a través de los profetas, entonces se logra completar. Eso lo vemos a través de todo el capítulo 5. Capítulo 6, versos 14 y 15, nos habla de que finalmente se construyó la casa de Dios. Y nos dice que por mandato de Dios, a través de los 3 reyes que reinaron durante todo este periodo de tiempo, Dios bendijo al pueblo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza es que cuando Dios se dispone a bendecir a su pueblo, utiliza cualquier recurso. Amén. Cuando Dios se dispone a bendecir su pueblo, utiliza cualquier recurso, incluyendo personas que no son del pueblo, incluyendo personas que no son creyentes. Y si ustedes leen todo el capítulo 6, se darán cuenta que estos 3 reyes devolvieron todo el botín que habían conquistado cuando Dios había enviado al pueblo de Israel el castigo por haberse apartado del pueblo. Y no tan solamente le bendice, sino que nombran a Esdras y le dan un cargo: vuelve a tu casa, en este caso a Jerusalén, y construye para tu Dios el templo. Y órale a tu Dios, dice el texto bíblico, y que se acuerden de las grandes cosas que nosotros hemos hecho. ¿Y qué creen ustedes? Dios bendijo a estos reyes. ¿Qué creen ustedes? Es correcto. Dios le bendice porque el corazón de ellos estaba inclinado a Dios. Y Dios les utilizó para bendecir al pueblo. Y en este momento vemos cómo se reconstruye el templo. Nuestro texto base, que fue el que leyó nuestro hermano Manuel, nos habla de lo que sintieron las personas cuando por fin pudieron ir a la casa de Dios a ofrecer sacrificios a Dios. Primero, celebrar la Pascua. En segundo lugar, poderse reunir y establecer todo lo que tiene que ver el orden del culto. Pero vimos en el texto base, y con esto iniciamos, que debían estar purificados. Términos como esto era todo lo que estaba ocurriendo en esta celebración. Estaban purificados, a una se purificaron, dice el texto 20, porque los sacerdotes, estoy ahora en el capítulo 6, verso 20, porque los sacerdotes y levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad. Dice: comieron los hijos de Israel, verso 21, que habían vuelto del cautiverio, todo aquello que se habían apartado de la inmundicia. Anote eso también. Primero, estaban limpios. Segundo, estaban purificados todos. Habían tomado la decisión de apartarse de la inmundicia. ¿Para qué? Y esto tiene que ver con consagración. ¿Para qué? Para buscar al Dios de Israel. Y esto es lo que Dios nos está mandando a decir. Debemos estar limpios, debemos estar purificados, y de todo corazón tenemos que volvernos a Dios, porque Dios nos va a bendecir. Esto es lo que Dios nos quiere decir. Y ya conociendo todo el contexto del libro, podemos entonces entrar a Esdras capítulo 7. Y vamos a desarrollar el mensaje en esta noche, el estudio, partiendo de aquí. Esdras capítulo 7, verso 1. Pasadas estas cosas, ya todo lo que hemos dicho, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, de Sadoc, de Ahitob, de Amarías, de Azarías, de Mariot, de Seranías, hijo de Uzi, Becui, Abisú, Fitnes, Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 6. Este Esdras, verso 6, subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Dice el texto, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y vamos a detenernos aquí para que podamos identificar qué nos quiere decir el texto. En primer lugar, habla de un linaje. Esdras pertenecía al sacerdocio porque era el linaje de Aarón. Pero usted y yo en esta noche somos sacerdotes, dice la Biblia, por los méritos de Cristo. Entonces, así como Esdras está calificado para hacer este trabajo, usted también está calificado para el trabajo de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo le ha convertido a usted en sacerdote para su Dios. Por lo tanto, usted cuenta con todas las facultades para pasar de la consagración al avivamiento y a la obra de Dios. Vemos aquí, primero, el linaje de Aarón. Esdras pertenece al linaje de Aarón y luego vemos el compromiso de Esdras, y esto es una enseñanza para todos nosotros. Esdras, capítulo 7, verso 6, dice que era escriba diligente en la ley de Moisés, y esto tiene que ver con un cargo. La pregunta es, nosotros, si Dios hablara de nosotros, ¿puede decir esto mismo de usted y puede decir esto mismo de mí? Que somos diligentes en la obra de Dios, que somos diligentes con el don de Dios que Él nos otorgó, que somos diligentes en avivar ese don, que somos diligentes en poner en práctica esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuán bueno sería, mi hermano, que Dios pueda decir eso de usted, que Dios pueda decir eso de mí, que somos diligentes en las cosas de Dios? Fermín. Ok. ¿Por qué? Primero, porque habla de un compromiso, como vimos en Josué 24. Hemos decidido servir a Dios. Y Esdras, dice el texto, que tomó la decisión de servir a Dios. Primero se consagra y luego es diligente. Y esto tiene que ver con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Pero el compromiso no se queda simplemente en estudiar, vamos a seguir viendo. Dice que Jehová Dios le había dado. Él había entendido la importancia de estudiar la Biblia. Y luego vamos a ver más adelante, no solamente estudiarla a modo devocional, no solamente estudiarla para tener un contacto con Dios, sino estudiarla con un propósito de ponerla por obra y con un propósito de enseñarla a los demás. Y esto habla de la obra de Dios y del discipulado. Usted, mi hermano, y yo, esta pregunta es para nosotros. ¿Estamos estudiando la Biblia para aprenderla, para ponerla por obra y también para enseñársela a otro? Si usted no tiene un hermano a quien usted le comparta de lo que Dios le da, si usted no tiene un hermano a quien usted está desarrollando el discipulado, hoy es el momento para ponernos a cuenta con Dios. Identifique a un hermano de la congregación, el cual usted pueda hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios le está enseñando a usted, de lo que Dios le está mostrando, de lo que usted está poniendo por obra, y enséñelo a alguien más. Esto es lo que está haciendo Esdras, diligente en la ley de Dios, dada por Dios a Moisés. Y no tan solamente esto, sino que vemos que la mano de Dios estaba sobre él. Y esto tiene que ver con el propósito que usted se propone. Si usted tiene un propósito espiritual para esta iglesia, para su vida, Dios va a estar con usted. La mano de Dios va a estar con usted y va a hacer prosperada su obra. Primero, porque usted se ha consagrado. Segundo, porque usted ha avivado su espíritu. Y en tercer lugar, porque usted ha tomado la decisión de ponerlo por práctica. Dios le va a bendecir. Su obra va a prosperar. Pero para esto tenemos que ser diligentes. Para esto debemos dejar la apatía. Para esto debemos dejar de estar quietos y empezar a estudiar con intención para aprender, para poner por obra y para enseñar. Si usted es anciano de edad, puede enseñarle a un joven, como dice
el apóstol. Las ancianas enseñan a la jovencita, los ancianos enseñan a los más jóvenes. Identifíquelo. Ya que Dios le ilumine, busque a un joven, y ojalá sea yo, y empiece a darme de lo que Dios le ha dado a usted, pero no solo a mí, a los demás que están aquí también. Y entre ustedes vamos a motivarnos a las buenas obras, como decía el otro mensaje. Esto es una buena obra, estudiar la Biblia para aprenderla, para ponerla por obra, ¿y para qué? Para enseñarla a otros. Por lo tanto, debemos hacer un compromiso. Como decía Josué 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, vamos a servir a Jehová. Y aquí Esdras nos está enseñando que la consagración nos motiva al accionar. Si estoy consagrado, si estoy avivado en mí, entonces la iglesia va a recibir ese trabajo que Dios está poniendo y va a ser prosperado, va a ser bendecido, porque usted va a estar en movimiento. Así que, en primer lugar, la exhortación, ¿cuál es? Identifica cuál es tu don. En segundo lugar, porque Esdras sabía, Esdras era escriba y era sacerdote de Dios, él sabía lo que tenía que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo sabe, acérquese a mí que yo le voy a conseguir un trabajo en Dios. De todo corazón. De todo corazón. Yo le voy a conseguir un trabajo porque cuando nosotros hablamos de que la mies es mucha y que los obreros son pocos, no habla de que Dios no tiene obreros. Habla de que los obreros que están operando son pocos. Y usted es un obrero de Dios. Que cuando hagan el listado de los que están operando, su nombre esté ahí dentro. Aquí en la iglesia, con todas las obras que necesita la iglesia. Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de esto, de salir de la apatía, de encender el fuego de Dios en nosotros, de hacer arder la pasión de Dios en nosotros y entonces ponerlo por obras. Esto es lo que estamos recibiendo de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios por medio de los méritos de Cristo. Dice que Esdras es un sacerdote y escriba preparado para la restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que Esdras ya estaba listo. Para usted ser utilizado en la obra de Dios debe estar listo. ¿Está usted listo para que cuando digamos ven a trabajar, usted pueda hacer como Dios le está mandando? ¿Estamos listos? Y si no lo estamos, hoy es el momento para tomar esa decisión. Voy a estar listo a partir de hoy para que cuando Dios me llame, yo decir, sí Señor, y empezar a obrar. Es muy fácil decir, no me ponen. Es muy fácil decir, no me toman en cuenta. Pero cuán difícil es decir, yo estoy listo. Esté listo, mi hermano. Esté listo. ¿Y cómo? Bueno, con el ejemplo de Esdras. Estudiando la Biblia para ponerla por práctica y enseñándola a otros. Cuando usted esté en movimiento, todo le va a llegar. Y dice que la Biblia, dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, que la mano de Dios estará sobre usted. Es importante considerar este punto de que la mano de Dios está sobre nosotros porque habla de que Dios bendice su obra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una obra es de Dios? Bueno, porque permanece, porque tiene frutos. Y eso evidencia de que Dios está con usted. Así que la obra que usted esté desarrollando, evalúela si está en Dios y evalúela si está llevando frutos. Porque es posible que la mano de Dios no esté en esa obra y usted deba modificar o su estilo de vida o la manera en la que lo está haciendo. El avivamiento comienza con líderes piadosos y preparados. Piadosos, hablando de la vida de devoción a Dios, y preparados de el prerequisito para usted entonces pasar a hacer la obra de Dios. No le van a dar liderazgo si usted no cuenta con los requisitos. No le van a asignar una obra dentro de esta iglesia si usted no está listo. Entiéndalo. No podemos contar con usted si no está listo. Y esto se lo está diciendo Dios a usted ahora.
debemos estar listos. Primero tener una vida piadosa y luego preparados. Esto es también un compromiso para el liderazgo de la iglesia. Debemos estar listos, apartados del mal, en consagración, avivado el don en nuestra vida y entonces preparados para la obra de Dios. El propósito personal nace de un llamado y de un corazón que escuche el llamado de Dios. Si usted hoy se consagra a Dios, si usted hoy toma la decisión de servir a Dios, es porque Dios le está llamando. Escúchele. A todos. Dios le está llamando, escúchele. Te necesito en mi obra, pero para eso debes estar consagrado. Pero para eso debes estar viviendo la vida que yo quiero que tú vivas. Y luego debemos estar preparados. Si usted no sabe hablar, empiece a hablar. Busque personas que le ayuden. Si no sabe desarrollar un mensaje, vamos a ayudarlo. Si no sabe dar una exhortación, vamos a estudiar. Todos. Para que podamos dar consejos de Dios y para que podamos dar palabra de Dios. Y también todos tenemos una herencia espiritual. Esta iglesia es una iglesia que ha tenido herencia espiritual. Misioneros, grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que nos sirvieron de ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer con ese ejemplo? Nos vamos a quedar, como dice el libro, en memorias. Vamos a seguir pensando en esos años que eran gloriosos, que la iglesia estaba llena, que había muchos líderes, que esta iglesia impactó el sector. Nos vamos a quedar ahí. Ahí nos vamos a quedar. Dice aquí que esa herencia espiritual debe inspirarnos a nosotros a entender que este es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir y que este es el tiempo en el que debemos trabajar nosotros. Eso es bonito, es muy bueno y gloria a Dios. Ahora es el tiempo de nosotros, para que las generaciones futuras puedan decir: esos grandes hombres de Dios, esas grandes mujeres de Dios hicieron esto y nos dejaron ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es el tiempo que nos ha tomado, hemos vivido o que estamos viviendo. Esdras no miró hacia atrás todo lo que había pasado. Esdras propuso en su corazón: voy a estudiar la Biblia, la voy a poner por práctica y la voy a enseñar. Y esto entonces produjo el avivamiento. Produjo el avivamiento. Ya no más que la iglesia está muerta, ya no más que la iglesia está apagada, ya no más que la iglesia vienen pocas personas. Gloria a Dios porque vienen pocas personas, porque quiere decir que usted debe estar listo para empezar a trabajar. Si somos 500 personas, 1000 personas, fácilmente no habrá espacio para trabajar todo. Pero si somos 50, 100, hay espacio. Entonces entienda que usted forma parte del avivamiento de esta iglesia. Necesitamos de tus manos, tus talentos, tus dones espirituales. Necesitamos de tu vida en consagración y necesitamos de tu entrega. Ya no más. Vimos en Josué que hemos decidido por Dios y que Él nos bendice, y con Esdras estamos entendiendo que el compromiso es a accionar. Eso es lo que Esdras nos quiere decir. Vamos a la segunda parte. Desde el verso 7 hasta el verso 10, habla de un corazón dispuesto y habla de la clave para que Dios actúe en nuestras vidas. Verso 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Esdras está como líder espiritual motivando a los hermanos a caminar hacia adelante, a seguir en Dios, y usted hoy puede hacer eso. El ente de avivamiento es usted, soy yo. Nosotros tenemos que estimularnos hacia adelante. Nosotros, unos a otros, hacia adelante. Y subieron con él algunos de los hijos de Israel, verso 7, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del reinado de Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al principio del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Aquí resalta otra vez la bendición. Dios nos va a respaldar cuando estamos haciendo su obra y cuando estamos caminando conforme a como Él quiere.
Porque Esdras, verso 10, este verso es para memorizar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Voy a estudiar la Biblia a fondo. ¿Para qué? Para cumplirla. Característica 1, cumplirla. No mandar a otro, no ver los errores del otro, no fijarme en que no lo está cumpliendo, para yo cumplirla. Haga el compromiso igual que Esdras en esta noche. Voy a inquirir en la ley de Jehová para cumplirla. Y en segundo lugar, para hacer discípulos. El mandato de Jesús. Id por todo el mundo, predica el evangelio y haz discípulos. Es necesario, mi hermano, usted que es mayor en edad, tenga un discípulo. Se hace necesario enseñarle de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida, que es un motivo de agradecimiento. Busque una persona que usted le enseñe eso, a ser una mujer de Dios, a ser un hombre de Dios, a ser íntegro, a ser una persona de bien. Todos aquí tenemos cualidades de Dios buenas y que debemos enseñarla a otros para que la vida de esa persona sea bendecida. No solamente voy a estudiar la Biblia, no solamente voy a proponer en mi corazón cumplirla, sino que también voy a enseñarla a los demás, porque a medida que la enseño, esas personas se apartan del mal, se apartan del pecado, viven una vida consagrada y pueden seguir en la multiplicación de esta obra de Dios. ¿Cuán bueno sería que digan de nosotros esto que hemos visto? Ponga su nombre ahora aquí en este texto, porque Michael, en este caso, y en este caso dígalo usted, porque su nombre propuse en mi corazón estudiar la Biblia para ponerla por obra y para enseñarla a otra persona. Si algo se le va a quedar de este mensaje, que sea esto. Debemos estudiar la Biblia para esto, y Dios, como dice el texto de arriba, su mano va a estar con nosotros. Se va a producir una consagración del pueblo y se va a producir un avivamiento. No debemos estar esperando que nos guíen. Tome usted la decisión hoy, conságrese y avance en Dios, avance en fe. Y Dios va a poner a personas que le sigan, porque usted va a ir a hacer la obra de Dios y porque la mano de Dios va a estar con usted. Tercera parte del mensaje. Desde el verso 11 hasta el verso 20, vemos cómo Dios utiliza al rey. Y esto le voy a dejar para que lo lean ustedes en sus casas. Vemos cómo Dios utiliza al rey y le dice a Esdras todo cuanto dijimos en la introducción. Primero le da una carta de autorización de que, como Dios ha movido mi corazón, yo te encomiendo a la obra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ve a Jerusalén, reconstruye el templo y adoren a su Dios. Y esto es el corazón de una persona que no conoce a Dios. Este es el corazón de un incrédulo. Este es el corazón de una persona que no sigue a Dios. Pero Dios puso en su corazón bendecir al pueblo a través de Esdras y darle la carta, darle los utensilios, devolverle la gloria a Israel para que ellos puedan adorar a su Dios. Y esto, cuando lo pensamos, tenemos que inmediatamente pensar en Nehemías, que es el siguiente libro luego de Esdras, que tiene algo parecido y va muy de la mano con el avivamiento y va muy de la mano con la consagración. En estos versos vemos en el 14: y al llevar la plata y el oro. Vemos en el 16: y toda la plata y el oro que hallare de la casa de Jehová, devolverla. Vamos a ver en el verso 18: y a ti, hablando de las personas que estaban trabajando en la distribución de los bienes, vamos a pesar la plata y el oro y vamos a llevarlo al templo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Verso 19: los utensilios fueron llevados a la casa de Dios para restablecer el templo. Verso 20: y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, aquí está la bendición, que te sea necesario, te lo vamos a dar, y te vamos a dar todos los tesoros del rey
que habíamos tomado de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que Dios le está devolviendo al pueblo el templo para adorar, le está devolviendo el trabajo. Y eso Dios hace con nosotros hoy. Dios nos está diciendo, si te vuelves a mí, yo te voy a dar esa gloria. Si te vuelves a mí, yo te voy a bendecir. Si te vuelves a mí, yo voy a estar contigo y voy a bendecir tu obra. Pueden leerlo más detalladamente, más detenidamente en sus casas, pero aquí en este apartado vemos el respaldo del rey Artajerjes a la obra que se está haciendo y vemos cómo se le entrega una carta a Esdras de autorización para la construcción. Vemos que se le dan los recursos y se le da la libertad de la adoración en el templo y también se le da autoridad, se le da liderazgo para que él decida quiénes irán con él y para que instituya jueces, sacerdotes y levitas. Y esto es un punto importante porque nos habla de que cuando Dios nos da una encomienda, también Dios nos dice cuáles son las personas que deben estar a nuestro lado para prosperar la obra de Dios. Si usted le ora a Dios, cuando reciba de Él una encomienda, Dios le va a poner personas a su lado para bendecir su ministerio, para bendecir su obra y para que la gloria se la demos a Dios. Y eso es lo que quiere decir aquí. Esdras no pasó a ser líder espiritual del pueblo y no llevó al pueblo a una restauración porque él era la persona que había hecho la mayor cantidad de estudios bíblicos o porque él era profesional o porque él tiene 7, 8, 10 carreras universitarias. Nada de eso. Justamente aquí no estamos viendo los logros personales. Estamos viendo la devoción a Dios y estamos viendo la mano de Dios obrar en la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos hablando de las capacidades que Dios nos ha otorgado, dones espirituales, para poner en ejercicio. Esdras tenía un cargo, él era escriba y era sacerdote de Dios y tenía que trabajar con lo que Dios le había dado. A usted, nueva vez le reitero, Dios también le dio un don espiritual que debe poner en práctica. Avívelo, sea el de exhortación, sea el de enseñanza, sea el de servicio, el de la predicación, el de pastorado, cualquiera que sea su don, identifíquelo, avívelo, póngale leña para que se encienda el fuego y luego a trabajar, a trabajar, a trabajar. Eso es lo que necesitamos, a trabajar. Porque el templo no se construyó solo. Dios le dio los utensilios, pero hay que construirlo. Y Dios nos da los recursos y va con nosotros, pero hay que trabajar en la obra de Dios. Queremos que la iglesia se llene, a predicar. Queremos que la iglesia crezca y esté en sanidad, a orar. Queremos que la iglesia florezca. Queremos que la iglesia venga a un avivamiento, a ser como Esdras. Primero yo me comprometo con Dios, me consagro a Dios y luego entonces yo desarrollo el discipulado con una persona. Lo pongo por práctica y lo enseño a otro. Y Dios nos dará todo lo que usted está anhelando. El crecimiento, la bendición, la prosperidad, el avivamiento, póngale el nombre que usted quiera. Dios lo dará cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando estamos preparados y cuando la bendición de Dios viene para nosotros. Es decir, que esto es un mensaje más al accionar. Recuerde y quédese con ese texto. Esdras 7:10. Y ponga su nombre ahí, porque yo, Michael, su nombre, propuse inquirir en la ley de Jehová para ponerla por obras. Dice la Biblia, la palabra de Dios, desde el verso 21 hasta el 24, para ir concluyendo, que la provisión de Dios siempre va a estar con usted. No hay límites para Dios. Y vemos que durante este periodo de reinado de 3 reyes, Dios puso en el corazón de ellos que se edifique el templo. Dios propuso que los hijos de Israel que estaban en el cautiverio vuelvan a Jerusalén. Y Dios le bendijo con los materiales, con los utensilios, le dio autoridad y hasta le quitó el derecho de pagar impuestos. No van a tener que pagar impuestos. Podemos leerlo desde el verso 21 hasta el 24.
Verso 21, y por mí, rey Artajerjes, es dada la orden de que todos los tesoreros que están al otro lado obedezcan a la solicitud de Esdras, y hay un listado de cosas que le permite, diciéndole, denle todo lo que necesiten. Apartado 5, versos 25 y 26, dice que la autoridad espiritual es delegada en Esdras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da un liderazgo a Esdras? Bueno, porque Esdras estaba preparado, porque Esdras estaba consagrado, porque Esdras estaba listo. Usted quiere tener una preponderancia en la obra de Dios, que le tomen en cuenta. Usted quiere formar parte de esta gran obra. Esté listo, prepárese, conságrese y Dios le va a bendecir. Y si no lo está, es momento de tomar esa decisión ya, para que no estemos en el grupo de los enemigos que estamos hablando en contra de la obra. El grupo de los enemigos que decimos cosas contrarias a la obra, y en vez de edificar la obra, la destruimos. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Debemos cambiar de bando. Dice, Esdras recibe la autoridad para designar jueces y maestros. Y aquí también viene una visión de liderazgo. El liderazgo tiene que ver quiénes son las personas en la iglesia que están consagradas. Tienen que ver quiénes son las personas que están dispuestas en la iglesia para asignarle un trabajo. Necesitamos que el liderazgo se meta con Dios, que esté en integridad, en consagración y que delegue, porque la obra de Dios no se puede hacer solo. La construcción del templo no se puede hacer solo. La restauración de la adoración a Dios no se puede hacer solo, y el avivamiento de la iglesia no se puede hacer solo. El liderazgo necesita, los pastores necesitan, los líderes de ministerio necesitan, las personas, los diáconos, todo el que está en liderazgo necesita entender que la obra de Dios no se puede hacer solo. No es posible. Por lo tanto, identifica personas que sean consagrados igual que tú y delega, cualquiera que sea la obra de Dios. Recuerden, mis hermanos, tenemos dos grupos: los que están en liderazgo y delegan, y los que estamos listos, preparados, consagrados para recibir el llamado de Dios. Los dos grupos. La obediencia a la ley de Dios se convierte en la prioridad nacional porque se restableció la adoración a Dios en el templo. Y en esta noche y en esta iglesia hoy debe ser la prioridad de nosotros, la obediencia a Dios y la adoración. Con esto termino. Punto 6, versículos 27 y 28, y aquí terminamos todo el capítulo. Habla de la gratitud que debemos darle a Dios porque Él está con nosotros. De la gratitud porque Él nos está guiando a través de este proceso de consagración y a través de este proceso de avivamiento. Esdras alaba a Dios por tocar el corazón de reyes paganos para restablecer el templo. Reconoce que fue Dios quien guió todo el camino, toda la obra para la restauración de la adoración, el culto, la consagración, el avivamiento en Israel. Por último, dice, e inclinó hacia mí, verso 28, su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo fui fortalecido por la mano de mi Dios. Reuní a los principales de Israel y subimos a Jerusalén. Diciendo, primero, la alabanza a Dios por haberle elegido para este trabajo, y en segundo lugar, reconociendo su misericordia y reconociendo también que Él le ha provisto. Eso es para nosotros también. Esa es la reflexión de esta noche. Alabar a Dios por su amor, alabar a Dios por sus misericordias, alabar a Dios por este gran trabajo en el que nos ha puesto, pero que también nosotros podamos entender que debemos tener un corazón dispuesto. El avivamiento termina en adoración, no en el orgullo. La consagración fortalece nuestras almas
para cumplir la misión que Dios nos ha dado y reconocer que la mano de Dios siempre va con nosotros y bendice nuestras obras, es la evidencia de un corazón que ha sido avivado. En resumen, Esdras nos enseña que debemos estar consagrados, listos, preparados para la obra de Dios. Él va a estar con nosotros y también nos enseña que debemos movernos al accionar. Eso nos enseña Esdras. Y este es el tema de consagración y avivamiento 2. Vimos a Josué, el compromiso ante Dios, y vimos a Esdras, pasar a la acción. Esa es la exhortación en esta noche, mis hermanos, para todos nosotros. Vamos a orar para entonces poder terminar el culto y dirigirnos a nuestros hogares. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por esta noche, porque nos has permitido